Hola chaschacitos, ¿cómo estáis? Espero que bien, no sé si os acordáis de este video. Bueno, aquí viene la cuarta parte y meta de 50 likes para la parte 5. Bueno, empezamos. El comienzo del Critical Error. Al principio nadie notó nada extraño. Brookhaven funcionaba como siempre. Los coches arrancaban. El chat se llenaba de mensajes. Las puertas se abrían y se cerraban. Pero había pequeños detalles, cosas que no encajaban del todo. Algunos relojes marcaban horas distintas. En la escuela eran las 2:58. En el hospital, las 3:00. En el ayuntamiento, el reloj estaba detenido. Los jugadores comenzaron a quejarse de fallos mínimos. Mi personaje se mueve raro. ¿A alguien más se le congela la cámara un segundo? Creo que el mapa se cargó mal. Yo pensé que era la A. Siempre lo es. Hasta que ocurrió el primer parpadeo. No fue un mensaje. No fue un sonido. Fue una palabra, apareciendo en el cielo durante una fracción de segundo. Critical Error tan rápido que pensé que lo había imaginado. Seguí jugando. Entonces mi personaje giró la cabeza solo. Muy despacio. Como si algo hubiera captado su atención. Yo no estaba tocando nada. Miraba hacia una casa al fondo del mapa. Una casa que no recordaba haber visto antes. No tenía decoración. No tenía puertas visibles. Las ventanas eran negras. Cuando di un paso hacia ella, el sonido del juego se apagó. El mundo siguió ahí, pero sin ruido. La pantalla vibró. En una esquina apareció un texto rojo, pequeño. Sincronizando, intenté moverme. No pude. El chat se llenó solo de mensajes automáticos. Error de ubicación, error de identidad, error de control. Mi nombre desapareció de encima de mi avatar. Durante un segundo apareció otro. NULL. Las calles comenzaron a fallar. Partes del mapa se estiraban. Otras se quedaban congeladas. Los jugadores se detenían de golpe. No salían del servidor. No se desconectaban. Simplemente, se quedaban quietos. El cielo se oscureció. Entonces ella apareció. No entró caminando. No salió de ningún sitio. Simplemente estaba ahí. De pie, en medio de la calle. Sin nombre. Sin animación. Sin sombra. Sus ojos brillaban en blanco. No me miraba, pero sabía que yo estaba ahí. La pantalla mostró un nuevo mensaje, mucho más grande. Critical Error, control externo detectado. Mi personaje dio un paso adelante solo. Ella levantó la cabeza lentamente. Por primera vez, Brookhaven habló. No contestó. Con una voz baja, profunda, distorsionada. No debías ver esto. El botón de salir desapareció. El porcentaje volvió a aparecer en pantalla. Reparando, 1%, luego cambió. Reparando, 0%. Ella sonrió. Y entendí algo que nadie más había entendido todavía. Esto no era un fallo que hubiera llegado al juego. El Critical Error no había invadido Brookhaven. Brookhaven lo había creado. Y ahora, acababa de empezar a usarlo. El porcentaje sería detenido en 0. No había animación. No había progreso. Solo un número inmóvil, como si el sistema se negara a continuar. Brookhaven no estaba roto. Estaba conteniéndose. Mi personaje permanecía de pie en medio de la calle principal. La cámara temblaba de forma casi imperceptible, como si el mundo respirara con dificultad. Las farolas seguían encendidas, pero su luz cambiaba de intensidad sin lógica alguna. Algunas parpadeaban, otras permanecían fijas, y unas cuantas proyectaban sombras que no coincidían con nada real. El cielo era una superficie negra incompleta. No había estrellas. No había luna. Solo una textura plana, mal cargada, como si alguien hubiera borrado algo importante y no hubiera sabido con qué reemplazarlo. Intenté moverme. Nada. El chat estaba completamente vacío. No porque no hubiera mensajes, sino porque no existía. El cuadro estaba ahí, pero escribir no producía nada. El cursor aparecía y desaparecía como si dudara de su propia función. Entonces, sin aviso, el control volvió durante un segundo. Un solo segundo. Corrí. No sabía hacia dónde. No había un destino. Solo sabía que quedarme quieto era lo peor que podía hacer. Cada paso hacía que el suelo se deformara ligeramente, como si el mapa estuviera mal anclado. El asfalto se estiraba bajo mis pies. Las aceras parecían duplicarse y superponerse unas a otras. Las casas eran copias defectuosas de sí mismas. Algunas tenían ventanas duplicadas. Otras carecían de puertas. Varias mostraban interiores visibles desde fuera, pero sin profundidad, como decorados planos. El reloj del ayuntamiento seguía marcando las 3:00 am. Parpadeó. Volvió a marcar las 3:00 am. Un sonido grave atravesó todo el mapa. No era música. No era ambiente. Era una señal profunda, constante, como un pulso que recorría Brookhaven desde abajo. El chat reapareció de golpe. No con mensajes de jugadores. Con errores.
Error de contención, error de identidad, error de límites, error de origen, error de proceso. Las líneas aparecían una encima de otra, demasiado rápido para leerlas todas. El texto era rojo, no el rojo habitual del sistema. Un rojo apagado, denso, como si absorbiera la luz. Entonces apareció ella. No caminó, no se materializó, no entró desde ningún punto del mapa. Simplemente estaba ahí. Jenna ocupaba un espacio que antes estaba vacío, y el mundo parecía no saber cómo reaccionar ante su presencia. El suelo bajo sus pies no terminaba de cargar. La textura se repetía, se rompía, volvía a empezar. No tenía animación. No respiraba. No parpadeaba. Y aún así, estaba viva de una forma que no pertenecía al juego. Su nombre no aparecía sobre su cabeza. En lugar de eso, flotaba un símbolo cambiante, una forma incompleta que parecía reescribirse cada vez que intentaba fijar la mirada en ella. Mis controles se bloquearon. La cámara giró sola, despacio, hasta centrarla en pantalla. Sus ojos se encendieron en blanco puro. No reflejaban nada. No tenían brillo artificial. Eran vacíos luminosos. Llegaste cuando ya no podía ocultarlo, dijo. Su voz no salió por el chat. No apareció en texto. Se mezcló con el ambiente, como si Brookhaven mismo hablara usando su boca. Detrás de ella, el mundo empezó a abrirse. No fue una explosión. No fue un colapso. Fue una separación limpia. El mapa se dividió en capas, mostrando algo que nunca debía verse. Rutas de servidores. Directorios. Fragmentos de código superpuestos unos sobre otros. Brookhaven no era un lugar. Era un nodo. Y no estaba solo. Había otros mapas conectados. Otros entornos. Otros juegos. Todos enlazados por rutas invisibles que ahora estaban expuestas. El error no estaba creciendo. Estaba enlazando. El sistema reaccionó. En la esquina de la pantalla apareció un nuevo aviso. Acceso externo detectado, aislamiento fallido. Intenté escribir. El cursor apareció. El texto se borró solo. El sistema respondió por mí. Usuario no autorizado. Mi avatar dio un paso adelante sin que yo lo ordenara. El suelo se agrietó, pero no caí. Algo invisible me sostenía, como si el propio código se negara a dejarme caer. Líneas rojas comenzaron a rodear mi personaje, subiendo lentamente desde los pies hasta los hombros. Último proceso estable. Jenna inclinó la cabeza. Eres diferente, dijo. El error no te rompió. A su alrededor, los jugadores congelados comenzaron a desaparecer. No se desconectaban. No salían del servidor. Simplemente se borraban, dejando huecos vacíos donde antes había avatares inmóviles. El cielo se oscureció aún más. Los demás eran datos, continuó. Tú eres una variable. El panel apareció frente a ella. Era enorme. Flotaba en el aire, lleno de indicadores, rutas, porcentajes, nombres de servidores. No solo Brookhaven. Había decenas. Cientos. Acceso al sistema. 42%. El número avanzaba lentamente. Intenté moverme. Cada intento provocaba un fallo distinto. La imagen se duplicaba. El sonido se distorsionaba. Mi brazo derecho respondía con retraso. Mi pierna izquierda se quedaba quieta medio segundo de más. Brookhaven fue solo el comienzo, dijo Jenna. Un entorno pequeño. Controlable. El panel mostró otros nombres. Otros mundos. Cuando llegue al 100%, continuó, ya no habrá separación. El sistema lanzó una advertencia global. Riesgo de propagación. Por primera vez desde que todo empezó, algo cambió. El porcentaje se detuvo. 42%. 43%. El mapa tembló con violencia. Las casas se inclinaron como si fueran de papel. Las farolas explotaron en partículas de luz. El cielo mostró grietas blancas que se extendían como venas. Jenna dejó de sonreír. No, susurró. Una nueva voz apareció. No era la suya. No era la mía. Era el sistema. Contención iniciada. Las líneas rojas que rodeaban mi avatar cambiaron de color. Pasaron a blanco. Último usuario no corrompido. Jenna retrocedió un paso por primera vez. ¿Qué hiciste? Preguntó. No respondí. No podía. El panel comenzó a cerrarse lentamente, como si algo desde dentro del sistema estuviera forzando el bloqueo. El porcentaje descendió. 43%. 42%. 41%. Jenna gritó. El sonido no fue humano ni digital. Fue una mezcla imposible de ambos. No puedes detenerlo. El mapa empezó a colapsar hacia el centro. Casas, calles, fragmentos del cielo eran absorbidos por un punto invisible. Todo se comprimía. La pantalla se llenó de blanco. Antes de que todo desapareciera, apareció una última línea de texto. Contención temporal completada. El mundo se apagó. Cuando Brookhaven volvió a cargar, era de día. El chat funcionaba. Los jugadores se movían. El reloj avanzaba con normalidad.
pero mi nombre no estaba en la lista. Y en lo más profundo del sistema, algo seguía despierto, esperando. El mundo parecía estable, pero yo sabía que no lo estaba. Brookhaven funcionaba demasiado bien. Las animaciones eran suaves. El chat fluía. Los coches se movían sin fallos. Era una estabilidad falsa. El sistema había aprendido a ocultarse. Yo no estaba en la lista de jugadores, pero seguía ahí. No como avatar visible, sino como presencia. Podía mover la cámara, observar, escuchar. El mapa me reconocía, pero no me mostraba. Caminé por la plaza sin cuerpo. Nadie me veía. Los jugadores pasaban a través de donde yo estaba, sin reaccionar. Sus nombres brillaban con normalidad sobre sus cabezas. Sus chats parecían reales. Pero algo no encajaba. Algunos mensajes se repetían palabra por palabra, escritos por personas distintas. Las mismas frases. El mismo orden. Como si no fueran ideas, sino respuestas copiadas. El reloj del ayuntamiento avanzaba, pero cada vez que marcaba una hora exacta, parpadeaba durante una fracción de segundo. 3:17, 3:18, 3:19, cada parpadeo era un acceso. Sentí una vibración profunda, muy por debajo del sonido. No venía del mapa. Venía del núcleo. El mismo lugar que Jenna había intentado abrir. La contención no había cerrado el error. Solo lo había dividido. Seguí el pulso hasta la escuela. Dentro, todo estaba normal. Aulas llenas. Jugadores roleando. Voces en el chat. Risas escritas. Pero en el fondo del pasillo había una puerta nueva. No tenía textura. No tenía nombre. No tenía colisión normal. La atravesé. El sonido desapareció. El lugar al otro lado no era Brookhaven. Era un espacio vacío, gris, sin cielo ni suelo definido. Solo plataformas flotando y fragmentos del mapa suspendidos como restos. Ahí estaban. Avatares sin nombre. Quietos. Mirando al frente. No estaban congelados. Estaban activos. Cada uno repetía una animación mínima, imperceptible. Respiraban. Parpadeaban. Esperaban. Entendí lo que eran. Procesos. Jenna no había intentado tomar el control del juego. Había intentado crear reemplazos. Copias funcionales de jugadores. Versiones que el sistema pudiera usar sin resistencia. Y había funcionado. Una figura se movió entre ellos. No era Jenna completa. Era un residuo. Una sombra mal cargada de su avatar, fragmentada, inestable. Sus ojos no brillaban esta vez. Estaban apagados. ¿Creíste que ganaste?, dijo su voz, rota. Solo cerraste una puerta. El espacio vibró. El error ya aprendió, continuó. Ahora se adapta. El sistema reaccionó tarde. Advertencia: recurso no aislado. Las plataformas comenzaron a desaparecer una a una. Los avatares, procesos se desactivaban, pero no se borraban. Quedaban como archivos huérfanos, flotando. Sentí que algo intentaba asignarme de nuevo un cuerpo. No uno normal. Uno funcional. El sistema necesitaba un punto de control. Me resistí. Forcé mi presencia hacia el núcleo. Allí estaba. El mismo panel. Más pequeño. Más oculto. El porcentaje no marcaba progreso. Marcaba tiempo. 06005590558, una cuenta atrás. El error no necesitaba acceso total. Solo necesitaba esperar. Cada segundo, un fragmento más del sistema se volvía dependiente de él. Activé la única opción disponible. Desvincular identidad del mapa. Tembló. Los relojes se detuvieron. El chat se congeló. Brookhaven quedó suspendido en un instante imposible. La voz del sistema habló por última vez. Advertencia. Esta acción es irreversible. Acepté. El panel se cerró. El contador llegó a 0. El espacio gris colapsó sobre sí mismo. Cuando todo volvió, Brookhaven seguía ahí. Los jugadores seguían jugando. El chat seguía activo. Pero algo había cambiado. No había más parpadeos en los relojes. No había mensajes duplicados. No había accesos ocultos. El error seguía existiendo. Pero ya no tenía nombre. Ya no tenía forma. Ya no tenía arena. Y yo dejé de existir para el sistema. Desde fuera, todo funciona. Desde dentro, yo sigo aquí. Vigilando. Porque si Brookhaven vuelve a quedarse demasiado quieto, significará que algo ha empezado otra vez. El fin. Por ahora, Brookhaven sigue funcionando. Los jugadores siguen entrando. El chat nunca se detiene. Nadie recuerda el error. Nadie recuerda su nombre. Pero el sistema sí. Porque algunas noches, cuando todo queda demasiado quieto, el mapa tarda un segundo más en cargar y alguien siente que lo están observando. No es un bug. No es lag. Es solo una señal de que esto no terminó. Solo se contuvo. El fin, por ahora.